Bienvenidos a la unidad 2, Fundamentos Químicos y Biológicos, Biomembranas, Organelos Celulares y Metabolismo Celular. Tutor, Andrea Paola Nájar. Estudiante, Eduardo Alberto Sandoval Castillo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la Facultad de Biología Molecular y Celular. El tema que está incluido en la unidad 2 corresponde a las biomoléculas orgánicas. En su grupo están incluidas las siguientes: lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas. Los lípidos. Los lípidos están integrados por elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son poco solubles en agua, por lo que se les denomina hidrofóbicos. ¿Por qué hidrofóbicos? Porque en la estructura de los lípidos hay pocos elementos de oxígeno y sus solventes orgánicos son el éter, el benceno o la acetona. A continuación nombraremos algunas de las funciones de los lípidos en nuestro organismo. Primera función es una reserva energética. Segunda función, formar parte de las membranas celulares. Tercera función, ser un aislante térmico. Y cuarta función, ser una protección mecánica. Existen dos tipos de ácidos grasos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados tienen un enlace de carbono simple y los ácidos grasos insaturados un enlace de carbono doble. Hay un tercer tipo de ácidos grasos que se les denomina ácidos grasos trans. Estos se generan mediante un proceso industrial en el cual se hidrogenizan para solidificarlos. Claro ejemplo, productos como la margarina, la mantequilla y la manteca para sofreír, u otros elementos de cocina. Tenemos dentro de los lípidos los triglicéridos, que constituyen las grasas y aceites. Las grasas son de tipo sólido y los aceites de tipo líquido. El colesterol tiene muy mala fama, pero es esencial en la vida. Integra las membranas celulares, es creador de hormonas, ejemplo, las hormonas sexuales femeninas y masculinas. También forma parte de la mielina, que recubre los axones neurales y facilita la transmisión del impulso nervioso. El colesterol se denomina malo cuando pasa los valores normales, y estos valores son propensos a generar en las personas eventos cardiovasculares, como lo son obstrucción de las arterias coronarias e infarto agudo del miocardio. Bueno, a continuación tenemos la imagen de una molécula de un lípido. En el centro tiene elementos de carbono, en los extremos elementos de hidrógeno y en su inicio elementos de oxígeno, por lo que podemos decir que son poco solubles en agua. Las proteínas. Las proteínas están compuestas por elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas proteínas nos ayudan a dar forma, volumen y sostén a células, tejidos y a órganos. Ejemplos de estas proteínas tenemos el colágeno. El colágeno está presente en el tejido conjuntivo de la piel y de los huesos. La elastina presente en la piel, en las arterias y en los ligamentos. Y la queratina está presente en la piel, pelos y uñas. A continuación nombraremos las funciones de las proteínas en pro de nuestro cuerpo. Primera función, función de transporte. Las proteínas presentes en las membranas celulares facilitan el ingreso o salida de varios iones y sustancias. La hemoglobina presente en los glóbulos rojos transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta las células. Segundo, participan en la inmunidad. Los anticuerpos son glucoproteínas específicas que defienden a nuestro organismo de agentes externos como virus y bacterias. Tercero, participan en el movimiento. La contracción muscular es posible debido a la acción de las proteínas actina y miosina. Cuarto, aceleran reacciones químicas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores. Ejemplo, la proteasa, enzima para digerir proteínas. Está la lipasa, enzima para digerir las grasas, y la milasa, que es una enzima para digerir los carbohidratos. Quinta función es participar en la coagulación. Varias proteínas como el fibrinógeno o la protombina forman parte del complejo proceso de la coagulación. Sexta función,
Recepción de señales. Se encuentran numerosas proteínas denominadas receptores que son capaces de captar mensajes químicos como las hormonas y los neurotransmisores. También agregamos que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido está compuesto por un carbono central, unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo, a un átomo de hidrógeno y a un grupo variable. Ejemplos de estos aminoácidos tenemos a la elanina, cisteína, glicina, glutamato, prolina y serina. Estructuras de las proteínas. Estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que determina la proteína. Estructura secundaria, la cadena de aminoácidos se dobla. Estructura terciaria, la proteína adquiere una forma tridimensional. Y la estructura cuaternaria está constituida por dos o más cadenas de aminoácidos replegadas. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son macromoléculas que están formadas por elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Están integrados por una o dos larguísimas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está conformado por un grupo de fosfato en verde, una pentosa en azul y una base nitrogenada en rojo. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, guanina, uracilo. El ADN, ácido desoxirribonucleico, está integrado por dos cadenas de nucleótidos. La pentosa es la desoxirribosa y las bases nitrogenadas son adeína, timina, citosina y guanina. El ADN es la molécula que contiene la información genética de cada individuo y se ubica en el citoplasma de las células procariotas o en el núcleo de las eucariotas. El ARN, ácido ribonucleico, está integrado por una cadena de nucleótidos. La pentosa es la ribosa y las bases nitrogenadas son adeína, uracilo, citosina y guanina. El ARN es la molécula que actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas. Esta copia la información del ADN necesaria para la elaboración de una proteína determinada y la lleva al ribosoma, donde ocurre la síntesis proteica. La primera imagen es la representación gráfica de un nucleótido. Un nucleótido está conformado por un grupo de fosfato en verde, una pentosa en azul y una base nitrogenada en rojo. La segunda imagen es la representación gráfica de un fragmento de la molécula del ADN. Los círculos negros con la letra P en verde representan el fosfato. Los pentágonos azules con la letra D, la desoxirribosa, y los cuadros de diferentes colores con las letras A, T, G y C, las bases nitrogenadas. Los puentes de hidrógeno están representados por líneas punteadas. Las múltiples diferencias que existen entre los seres vivos están dadas por la cantidad y el orden de las bases nitrogenadas. Está resaltado en el cuadro nucleótido. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchos de ellos son solubles en agua y son dulces. A continuación nombraremos algunas de sus funciones. Una de sus funciones importantes es ser una fuente importante de energía. Algunos proporcionan soporte estructural. Damos un ejemplo: la celulosa da soporte a las células, a las plantas y a los animales. Hay tres tipos de carbohidratos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos están constituidos por una sola molécula de azúcar. Los disacáridos están conformados por dos monosacáridos que están enlazados, y los polisacáridos están conformados por muchos monosacáridos. Ahora hablaremos de los monosacáridos. Estos se componen de 3 a 7 carbonos. Casi todos son solubles en agua. Al disolverlos en agua, el esqueleto de ellos forma un anillo. La mayoría se descomponen para generar energía. Otros monosacáridos, como la ribosa y la desoxirribosa, tienen 5 carbonos y forman parte de las moléculas genéticas. Por otro lado, hablaremos de los disacáridos. Los disacáridos almacenan energía a corto plazo, sobre todo en las plantas. Son más comunes en la sacarosa, en la lactosa y en la maltosa. La sacarosa es la combinación de glucosa más fructosa, la lactosa es la combinación de glucosa más galactosa y la maltosa es la combinación de glucosa más glucosa.
Se pueden dividir en monosacáridos a través de la hidrólisis, que significa la descomposición de sustancias orgánicas por acción del agua. Los polisacáridos almacenan energía en las plantas, como por ejemplo el almidón. Es un almacén de energía en animales, ejemplo el glucógeno, y tiene un material estructural en plantas como la celulosa. A continuación, dejo en conocimiento las referencias bibliográficas que utilicé para elaborar esta exposición. Muchas gracias por la atención prestada.